como militares venezolanos, le hacemos una petición a que nos apoyen en términos logísticos, en términos comunicacionales, en términos armamentísticos. No solamente requerimos el apoyo de Estados Unidos, sino también de Brasil, de Colombia, de todos los países hermanos que no están de acuerdo con esto. Comenzamos con la información del momento. Muchísima atención, amigas y amigos, porque Nicolás Maduro ha perdido totalmente el control de la Fuerza Armada venezolana cuando recibe su peor noticia. Continúa la alarmante cantidad de deserciones en la Fuerza Armada de Venezuela cuando ya nos han notificado que más de 30.000 militares entre el año pasado y lo que va de este han desertado masivamente. Los números son tan grandes que Maduro está asustado por lo que pueda acontecer en las próximas horas y por eso ha tenido que pedirle al gobierno de Rusia que envíe tropas rusas para protegerlo. Y es que ya tenemos información de que aeronaves rusas estarían sobrevolando muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para proteger al dictador. Más de 30.000 militares abandonaron los cuarteles dejando al dictador venezolano completamente solo. Esta masiva deserción preocupa mucho a Maduro porque, como se sabe, lo que lo ha mantenido en el poder es el apoyo que ha tenido de la Fuerza Armada venezolana, por lo que incluso al verse solo ha tenido que recurrir al reclutamiento de civiles de cualquier edad para unirse a la FARC. Sin embargo, ya nadie quiere pertenecer a esta Fuerza Armada, la cual fuera honorable en un tiempo, pero que se ha corrompido y depauperado a tal punto que para muchos venezolanos en este momento representa una vergüenza pertenecer a la Fuerza Armada que está al servicio de Maduro. Sin embargo, damas y caballeros, eso no sería todo. En este momento se confirma que altos mandos militares desertores se han comunicado con el gobierno de los Estados Unidos y le han solicitado que los ayuden prestándoles armamento y equipamiento militar para regresar a Venezuela y realizar un alzamiento militar y capturar a Maduro y entregarlo al país norteamericano. Esta noticia se filtró hace pocos días y han dicho que los desertores han advertido que un número de más de 10.000 soldados que todavía están activos en Venezuela estarían listos para participar y ayudar en un levantamiento contra Maduro. En este momento ya están arreglando todo para la salida definitiva de Maduro. El dictador está en este momento acorralado completamente. Los militares desertores están solo a la espera de que Biden acepte entregarles el armamento que estos necesitan para ir por Maduro. Si bien los soldados expresan su apoyo en videos como este, nos cuentan que sufren como todos los demás. Al presidente Juan Guaidó. Algunos funcionarios venezolanos han desertado y desde el exterior convocan desde la televisión a un levantamiento militar. Y mucha atención a esta otra noticia, damas y caballeros, porque es que devolverán el dinero al círculo de Nicolás Maduro para que lo traicionen. Así como lo están escuchando, amigas y amigos, hay una nueva operación estratégica y el líder opositor Juan Guaidó lo ratificó. La intención de él es negociar con el chavismo para volver lo antes posible a la mesa de negociaciones en México, por lo que ha pedido a los Estados Unidos poder darle un poco de respiro al régimen, quitándole algunas sanciones al círculo de Nicolás Maduro. Pero ¿cuál sería la idea para que lo traicionen? Bueno, veamos los puntos que hay para esto. Para empezar, como se sabe, hay gente en el círculo de Nicolás Maduro que tiene cientos de millones de dólares congelados desde hace mucho tiempo en el extranjero. De hecho, desde la administración de Donald Trump y algunos desde antes. Ellos estarían en este momento sintiéndose bastante mal ya que no tienen ese dinero, pero ¿cuál sería el truco? Bueno, primero, Juan Guaidó ha ratificado su posición y la de sus aliados internacionales de volver lo antes posible al proceso de negociaciones en México para lograr un acuerdo integral y el levantamiento progresivo de sanciones, algo que según él se dará poco a poco. Pero lo que realmente busca Guaidó con esto es de una manera muy ágil negociar, pero con el propósito de quitarle aproximadamente unas 20 personas al círculo de Nicolás Maduro. Es decir, les estaría devolviendo algo que Maduro no pudo devolverles en todo este tiempo, para que de esta forma estas personas simplemente pasen a trabajar al lado de Guaidó en el momento en que éste les devuelve el dinero. Y es que ya muchas de estas personas que tienen sus millones congelados están muy molestas desde hace años con el dictador por no poder hacer algo por devolverles sus fortunas, por no poder tener acceso a esos dineros, propiedades y muchos otros bienes que se encuentran congelados en el extranjero. Por lo tanto, Guaidó planea presentarse como el salvador para estas personas. La idea es proponerles que el dinero se les será devuelto, pero a cambio deberán entregar a Maduro, una propuesta que difícilmente rechazarían. Sin embargo, queremos leer y saber lo que ustedes piensan al respecto, por eso les invitamos a dejarnos sus opiniones en la sección de comentarios. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Y muchísima atención, porque por otra parte, Canadá rechazó este domingo las reiteradas amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro hacia el presidente interino Juan Guaidó, que se multiplicaron en las últimas semanas en medio de un intento de proceso revocatorio contra el dictador chavista, que se vio frustrado por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral afín al régimen. Las recientes amenazas de Maduro y su régimen hacia Juan Guaidó, han dicho, demuestran el temor a los procesos democráticos en Venezuela. Así lo señaló la embajada canadiense ante Venezuela en un comunicado divulgado a través de sus redes sociales. El gobierno de Canadá adelantó además que seguirá presionando para que el chavismo
gobierno y la oposición venezolana retomen las estancadas negociaciones en México para resolver la crisis de forma pacífica. La semana pasada, Carlos Vecchio, al que el gobierno de Estados Unidos reconoce como embajador de Venezuela, denunció que la dictadura de Maduro dio pasos tangibles para detener a Juan Guaidó y otros dirigentes democráticos venezolanos. Aprovechando que el foco de la atención internacional está en el conflicto en Ucrania, la dictadura de Nicolás Maduro prepara el terreno para encarcelar al presidente interino Juan Guaidó, a diputados de la legítima Asamblea Nacional, periodistas y líderes sociales y políticos que luchan por la democracia y la libertad. Así lo señaló el funcionario venezolano en un comunicado. No es la primera vez que la dictadura emplea estos procedimientos de intimidación, amenazas y persecución judicial bajo un contexto similar, lo que indica que esas amenazas deben ser tomadas en serio, agregó. Brian Nichols, el secretario adjunto al Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, también denunció la semana pasada amenazas del régimen de Maduro contra Guaidó y la Asamblea Nacional venezolana. Indicó además que el dictador se niega a volver a negociar con la oposición política porque teme la voluntad del pueblo. Vecchio mencionó que el dirigente chavista Diosdado Cabello mostró recientemente carteles con la leyenda "Se busca", con las fotos de Guaidó y otros, y a los pocos días diputados ilegítimos entregaron a la fiscalía un escrito en el que exigen justicia y el fin de la impunidad contra Guaidó. Ese mismo día, agrega Vecchio, Maduro amenazó con cárcel a Guaidó con una frase en la que aludió a la prisión de Tocorón. Títere ladrón, te sale Tocorón. Títere ladrón. En medio de las amenazas en su contra, Guaidó acusó el miércoles pasado al régimen chavista de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para recabar apoyos que activen un referendo para revocar a Nicolás Maduro del cargo de presidente. Por miedo a la voluntad del pueblo, hoy nuevamente la dictadura cometió un fraude. Así escribió Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. Además continuó: son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma. Vamos a insistir en condiciones para elecciones libres y justas donde la voluntad de los venezolanos se respete. Así lo añadió el extitular de la Asamblea Nacional. Debido a esas condiciones que los promotores han calificado de bufonada, los organizadores han optado por no llamar a los venezolanos a la jornada de recogida de firmas, pese a lo cual algunos ciudadanos han acudido. Continuamos con más noticias internacionales. Por otra parte, les contamos cómo Irán está ayudando a Venezuela a aumentar su producción petrolera pese a las sanciones de Estados Unidos, luego de que la producción de crudo de ese país sufrió en los últimos 2 años un retroceso histórico hasta niveles propios de mediados del siglo XX. En los últimos meses se ha registrado un repunte que la llevó en noviembre pasado hasta unos 824.000 barriles, casi el doble de los 434.000 extraídos en el mismo mes de 2020. En una entrevista transmitida por la televisión estatal venezolana el pasado 1 de enero, el mandatario Nicolás Maduro presumió de que el país había logrado volver a producir 1 millón de barriles diarios. Este año llegamos a 1 millón, ha dicho. La meta el próximo año es llegar a 2 millones. Así lo afirmó. En 1998, antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, Venezuela producía unos 3.120.000 barriles diarios de crudo, de acuerdo con las cifras de la OPEP. Luego de una caída abrupta durante la huelga de trabajadores petroleros de 2002-2003, la producción regresó en 2004 a los 3 millones de barriles antes de iniciar un lento descenso que la llevaría hasta los 2,6 millones en 2015. Pero amigas y amigos, a partir de allí la pendiente se aceleró hasta ubicarse en niveles de 1.137.000 barriles por día en noviembre de 2018. 2 meses más tarde, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra la industria petrolera venezolana, lo que terminó de ayudar a hundir la ya mermada producción. Aunque muchos expertos cuestionan la cifra anunciada por Maduro, sí reconocen que en 2021 Venezuela logró recuperar parte de su producción petrolera y señalan a Irán como una pieza clave en este proceso. Lo que ha venido ocurriendo es que Venezuela está importando diluyentes de Irán nafta condensados, crudos livianos, que están siendo mezclados con el crudo extrapesado venezolano de la faja del Orinoco para así aumentar la producción. Así lo comenta José Toro Hardy, economista petrolero que fue miembro de la junta directiva de la estatal venezolana PDVSA. Explica que el petróleo procedente de esa región de Venezuela es muy pesado y está cargado de mucho azufre, por lo que necesitan mezclarlo con estos productos para crear así un crudo mediano que resulta más comercial. Señala que Venezuela en el pasado producía esos diluyentes, pero eso ya no ocurre debido a que hay muchos campos petroleros cerrados y las refinerías del país están trabajando muy por debajo de su capacidad. Toro Hardy indica que Venezuela, a cambio de esos diluyentes, le entrega a Irán una parte de la producción de este crudo mediano. Irán, al igual que Venezuela, está sancionado por Estados Unidos y su producción petrolera ha caído fuertemente. Probablemente ese petróleo que está saliendo, digamos, al margen de las sanciones que tienen tanto Venezuela como Irán, lo están haciendo en tanqueros no reconocidos que incluso aparecen
apagan los dispositivos para no ser ubicados satelitalmente. Ese es un petróleo que Irán puede comercializar una vez que lo tienen en su poder, agrega. Teherán también ha estado ayudando a Venezuela con el envío de gasolina para abastecer al mercado interno del país latinoamericano, donde la producción de este derivado ha mermado debido a problemas de las refinerías. Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad Rice en Texas, señaló que la producción de crudo venezolano está retornando a los niveles que registraba a inicios de 2020, antes de que la petrolera rusa Rosneft se retirara de Venezuela y a que se desplomaran los precios por el impacto de la pandemia de coronavirus. PDVSA fue capaz, con la ayuda de Irán, de crear una estructura de evasión de sanciones sustituyendo a Rosneft. Además, Irán empezó a suplir los diluyentes que antes traían los rusos. Todo esto requiere precios altos para pagar intermediarios y cubrir costos de transporte. Así lo dijo Monaldi en un hilo de Twitter. Además, el experto agregó que el desplome de la producción ocurrido en 2020 no fue consecuencia de una reducción de la capacidad de producción, sino debido a las dificultades para vender el crudo a precios tan bajos y evadir las sanciones. Muchos analistas petroleros, incluyendo a Toro Hardy y Monaldi, coinciden en poner en duda la cifra de producción de 1 millón de barriles anunciada por Maduro y prevén limitaciones en el crecimiento de la misma a futuro. Eso luce poco probable porque para agosto el propio gobierno decía que estábamos en 600,000 barriles. Así lo señaló Toro Hardy en referencia al millón de barriles dicho por Maduro. El experto asegura que cuando Venezuela logró aumentar más la producción petrolera en su historia fue en 1998, cuando estaba inmersa en el ambicioso proyecto de apertura petrolera que apuntaba a elevar la producción con asociaciones con el capital privado. Ese año se incrementó en 190,000 barriles diarios. El anuncio del gobierno implicaría que en 4 meses la producción aumentará en 400,000 barriles diarios, y eso luce poco probable, reitera. Destaca además que en la actualidad no hay taladros de perforación activos en Venezuela, lo que indica que el país no está perforando nuevos pozos. Explica, eso sí, que es posible que PDVSA logre aumentar la producción reparando pozos ya existentes. Hay una gran cantidad de pozos petroleros cerrados en Venezuela porque les han robado motores u otros equipos y por eso están cerrados. Reparándolos se podría lograr un aumento de la producción en términos más o menos económicos, pero aún así difícilmente se llegaría a los 400,000 barriles diarios anunciados. Así lo señaló Toro Hardy. Monaldi, por su parte, ha advertido que los incrementos que se pueden lograr en el bombeo de crudo con la capacidad de producción actual son limitados. Es posible que la producción esté llegando a su potencial de unos 900,000 barriles diarios y que producción adicional requiere importantes inversiones en nuevos pozos e infraestructura. Así lo advirtió en su hilo de Twitter. Toro Hardy coincide en que en las condiciones actuales la producción petrolera venezolana tiene un margen de crecimiento limitado. Venezuela tiene inmensas reservas de petróleo en el subsuelo, pero para explotarlas hacen falta grandes inversiones. Se ha estimado que entre inversiones y gastos para recuperar los niveles de producción de hace 20 años se requerirían cerca de 25,000 millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años. Así lo afirma. Es muy difícil que esas cantidades puedan venir hoy de inversiones hechas por Irán, por Rusia o por China, porque en Venezuela hay una enorme falta de seguridad jurídica que también los afecta a ellos, agrega. Así, al menos de acuerdo con esos cálculos, los planes de Maduro de aumentar la producción hasta 2 millones de barriles diarios en 2022 lucen cuesta arriba. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.